¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de Cuarto Estudio Podcast. Mi nombre es Audrey. Yo soy Misael y esto es Cuarto Cuarto Estudio Estudio Podcast. Podcast. Y antes, así rápido, así en el comienzo, así, aquí rápido. Allá abajo hay un botón que dice suscribirse. Un botón rojo. Es solo clicar en ese botón, darle a la campanita, darle a todas para que consigas ver todas nuestras notificaciones cada sábado, para que no te pierdas ningún capítulo. Y desde ya también te recordamos que nos puedes conseguir en todas las redes sociales. Por ejemplo, En TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube. y en YouTube. Con el mismo nombre. Cuarto Cuarto Estudio Estudio Podcast. Así Todo que- junto. 4 Estudio, solo la S, Y Podcast. Todo Así junto. que si solamente nos sigues por aquí o solamente estás suscrito aquí y quieres tal vez ver un poco más de contenido con referencia al podcast, puedes ir al Instagram y también puedes ir a nuestro Facebook o al TikTok. Que estamos subiendo también contenido distinto al que está aquí en YouTube. Exacto. Entonces, síguenos por ahí, no se te olvide. Y bueno, muchas gracias por compartir otro sábado con nosotros. Con nosotros, así Esperemos que la palabra de hoy sea de bendición para tu vida, así como lo han sido las 3 sesiones pasadas. es. 3 Que episodios ya. Sí. Rápido, ¿no? Sí, ya nos queda esta sesión Este episodio y Este el episodio próximo para y cerrar la primera temporada de para Cuarto cerrar Estudio la primera Podcast. temporada de Cuarto Estudio. Un poco pequeña, ¿no? Pero Sí. vamos con buen pie, no hemos fallado, cada sábado aquí haciendo acto de Presente. presencia. Y bueno, el tema de hoy es un tema que yo digo que causa comezón en la cabeza de todos nosotros en algún punto. Es algo que quieres saber. Y es propósito y llamado. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo consigo? ¿Me entiendes? Toda la información alrededor de eso, sobre el propósito y sobre el llamado. Por ejemplo, vamos primero con las damas a escuchar tu... Siempre. Claro. Las damas siempre. Las damas Primero. siempre. Ese es el esquema aquí. La manera en que trabajamos. ¿Cuál fue tu primera, como quien dice, impresión o entrada cuando escuchaste sobre el propósito, el llamado, cuando te convertiste o hasta ahora? ¿Cómo ha sido todo eso? Bueno, mira, cuando... Para nosotros es muy... Al principio no, siempre, ¿no? Como tú dices, es un poco... así medio como que difícil comenzar a entender qué es el llamado, qué es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero todos nacemos con un propósito. Todos. Principalmente el propósito de adorar al Señor. Mas, sin embargo, Dios, o sea, no necesitas de mucho para que el Señor te llame a cumplir con algo específico, a cumplir con un propósito específico que Él tiene para tu vida. Entonces, cuando yo me convierto, el Señor obviamente comienza a mostrarme a través de la intimidad, a través de la oración, a través de la búsqueda y a través también del envolverme en la iglesia, en el servicio, que es muy importante. Es muy importante que nos envolvamos en la iglesia para poder desenvolvernos a nivel de llamado y propósito. Porque comenzamos a descubrir cuáles son los dones y los talentos que el Señor ha puesto en nosotros. Y un dato curioso es que siempre los dones y los talentos a veces van de la mano con el llamado que el Señor tiene para tu vida, ¿no? Entonces, recuerdo que yo comencé a servir, ¿no? En la escuela dominical y comencé a darme cuenta que me gustaba hablar de la palabra. Me gustaba mucho enseñar, me gustaba mucho dar de lo que Dios, ¿no? En la intimidad, en la búsqueda me había dado. Y comencé a profundizar y a decirle, Señor, yo sé que tienes propósitos para mi vida y quiero saber qué es lo ¿no? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que tienes para mí? Y específicamente, el Señor me llamó a predicar su palabra.
O sea que, ¿ves? O sea, la importancia de desenvolverlo, de desenvolvernos en el servicio, ¿no? Porque comienzas a darte cuenta de qué es lo que Dios ha colocado en ti. Y desde allí, el Señor me dio oportunidades para predicar y me di cuenta que sí, que era algo para lo que el Señor ciertamente me había llamado, me había escogido. Y que había un propósito lindo en ello, que era que otras personas eh, acudieran a la salvación, acudieran a los propósitos que Dios tenía para sus vidas y acudieran al llamado que también el Señor tenía para sus vidas. Por lo menos me gustó algo que dijiste, que fue que con respecto al propósito. Sí. Por lo menos en mi caso, yo no... ¿Cómo te explico? Ya de la experiencia de alguien que ya estaba en el Señor, ¿verdad? Cualquiera creería que estas respuestas ya estaban contestadas en mi mente, Ujú. o que en algún momento ya yo había solventado esa intriga. Y yo creo que una de las preguntas más concurrentes en la cabeza de cualquier ser humano es: ¿quién soy? ¿Por qué vivo? ¿Para qué ¿Para vivo? qué ¿Para dónde vivo? voy? Ujú. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Sí. Y esa era una pregunta que, aún estando en la iglesia y toda la cuestión, yo tenía muy presente. Aun cuando estaba bien. Y más fuerte cuando estaba mal. Porque era como que, ajá, pero todo me daba mes. Porque era, ajá, pero ¿para qué existo? ¿Para qué viví? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta lucha y tanta broma? ¿Me estás entendiendo? Y es la intriga existencial, ¿verdad? Esa intriga existencial yo no hallaba cómo responderla. Y no fue, me acuerdo, hasta que yo llegué de nuevo a los pies de Cristo realmente por una decisión propia, ¿verdad? Y fue porque yo me di cuenta que yo había agotado todas las opciones que yo pude creer en mi finita capacidad que yo tenía. Opciones como que, yo me acuerdo que fue una experiencia así. Yo me acuerdo que ese día en específico, Sí. yo me encontraba en una cancha tocando con unos amigos, lo mío de la música, ¿no? Sí. Estaba tocando con unos amigos y llegó un momento que me dio un down. Así, o sea, como que si vi que todo en Se te cámara apagaron las lenta. luces. Y yo estaba tocando un cuatrico y me quedé que Las luces se te apagaron. así, ¿no? Que lelo. Pero cuando me pasó todo, me pasó ese instante en mi mente, yo digo que yo mismo, el Espíritu Santo, reuniéndome, empecé a hablar conmigo mismo y dije: he probado todo y no me ha quedado nada. O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Ya probé las drogas, ya probé las mujeres, las fiestas, el alcohol. Y yo dije, y no me ha quedado nada. Y me acordé de mi experiencia en el Señor y dije, es más, ya probé a Cristo y no me quedó nada. Y cuando yo dije que ya había probado a Cristo y no me había quedado nada, fue que se me abrieron esas vendas que tenía y me di Sí. cuenta que yo nunca había decidido aceptar al Señor en mi corazón. Y fue que yo tomo la decisión. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando yo me veo ya va, yo no conozco a Dios, yo no sé qué es esto. Yo le Ujú. hice la siguiente pregunta a Dios. Yo le dije, si en verdad tú existes y tú tienes un propósito para mí, yo quiero que tú me cambies ya. Eso fue lo que de mi corazón salió para Dios. Y me acuerdo que me levanté el instante. Me levanté, agarré mi cuatro, tenía un cajón peruano, lo agarré y le dije a los muchachos, chao, me voy para mi casa. Y para ellos fue Misael cansado que se iba para su casa. Lo que ellos no sabían es que era Dios, ya ahí Dios me estaba cambiando. Más nunca volví a esa cancha a tocar, más nunca volví a consumir droga, más nunca volví a ir a esas rumbas con ellos, ni a ponerme a tomar más nunca. De ahí fue el cambio. Pero ¿por qué fue el cambio? Porque yo me acuerdo que llegué a mi casa y al pasar de los días, yo empecé a entender cuál era mi propósito. Y el propósito, y lo primero que logré entender en ese transcurrir de los días, es que el propósito de un ser humano es para qué fuimos creados, ¿no? Como ser Correcto. humano, como ser humano. Sí. Dios nos creó con un propósito y nuestro propósito es adorar a Dios. Adorar a Dios. Lógicamente, después del primer pecado de desobediencia, que Dios tiene que sacar a Adán del Edén y toda la onda, vienen todas las ramificaciones, todos los desastres de la humanidad, Ujú. ¿cierto?
Pero si vemos algo que se repite mucho, es que el ser humano siempre está adorando alguna cosa. Porque es su propósito, es su esencia. Y adoración no se trata solo de cantar, arrodillarse y dar, sino sirviendo, prestando su tiempo, agotando su vida en alguna cosa, siempre, siempre. Por eso es cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios y baja, se consigue al pueblo adorando a un becerro. Sí. No se lo consigue haciendo otra cosa, sino adorando un becerro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos nuestra vida buscando ese propósito, ese para qué existo. Y casi siempre lo invertimos adorando otra cosa. Adoramos el dinero, adoramos a alguna mujer o algún hombre, o sea, alguna pareja, adoramos Sí. una carrera, adoramos a algún ídolo, nos metemos en religiones locas. Y es porque, aunque no lo creamos, dentro de nosotros está ese propósito que es la adoración. Y por eso es que solo en Dios podemos responder esa pregunta. ¿Para qué existo? Existo para adorar a Dios. Amén. Existo para servir a Dios. Y cuando yo llegué al Señor y yo empecé a sentirme tan pleno, yo decía, pero yo no sentía esto cuando estaba chamito. Yo no me sentía así. Porque es un engranaje. Es estar en el lugar indicado haciendo... Es como un pez en el agua, ¿me entiendes? Sí, O sea, sí. tú te sientes, ¿por qué yo no llegué aquí antes? ¿Me entiendes? Por lo menos en tu caso, tú te convertiste ya a una cierta edad, pero por lo menos yo dije, pero yo estaba aquí y no me sentía así. ¿Me estás entendiendo? Sí. No me siento así como me siento ahora. Y es porque pude entender cuál era mi propósito. Que es un Amén. propósito general. Todos en esta tierra fuimos llamados para adorar al Señor. Amén. Para adorar a Dios. Entonces, si te sientes con esa pregunta, ¿para qué existo? ¿Por qué sientes ese vacío existencial que tienes? Lo que te hace falta, literalmente, es Cristo. Es Cristo. Más nada. Lo que te hace falta es Cristo. Porque cuando tienes a Cristo y empiezas a invertir tu tiempo en Cristo, y en Dios, y te vas a empezar a sentir pleno, te vas a empezar a sentir como pez en el agua, te vas a sentir donde tenías que estar, porque para eso fuimos creados. Amén. Ese fue el primer tramo. Sí. Ese fue el primer tramo. Y con respecto al llamado, ¿no? Tú hablaste que tú veías que tenías una facilidad para compartir la palabra, o sea, lo que tú recibías en tus devocionales y luego lo llevabas a la escuela dominical, que era donde estabas participando en iglesia. Pero, o sea, tú te empezaste a dar cuenta, como quien dice, un don te era funcional. Pero ¿cómo fue el momento en que recibiste el llamado de parte del Señor? Bueno, es muy importante. Es muy importante saber cuál es nuestra esencia. Y parte de saber cuál es nuestra esencia es saber quién nos creó, ¿no? Y el que nos creó fue Cristo. David, yo tengo un versículo aquí que quiero compartir con ustedes, que está en Jeremías 1:5, que dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Y esto se lo dice el Señor a Jeremías. O sea, Jeremías ni siquiera había nacido, pero ya Dios tenía planes para él. Ya Dios tenía un llamado y ya Dios tenía propósitos para su vida. Y obviamente, a medida que vamos leyendo el libro de Jeremías, podamos darnos cuenta de que él se doblega, que es lo que tú estabas diciendo, lo importante del saber nuestro propósito, que principalmente está en adorar y adorar a aquel que nos hizo, aquel que nos creó. Y Jeremías comienza a buscar de Dios, Jeremías comienza a profundizarse en aquel que lo había creado. Y no hay cómo tú tener intimidad con Dios y que tu padre no te hable de alguna u otra manera. Entonces, Dios se le revela a Jeremías y muy puntualmente le dice cuál es su llamado. Y Jeremías fue llamado puntualmente a ser un profeta para aquel entonces.
Y lo mismo aconteció conmigo. Yo comencé a buscar de Dios. Comencé a entender que Él era mi creador, que no me creé yo misma y que no me había creado otro, que fue Dios que me creó. Comencé a entender que mi propósito era estar en sus manos. Comencé a entender que mi propósito era servirle, era adorarle, era agradarle, era serle obediente. Y dentro de todo eso, yo comencé a preguntarle, Señor, o sea, ¿hay algo que yo pueda? Porque todo lo que Dios nos da es de gracia, es por gracia, que la gracia es un favor, es un regalo inmerecido. Entonces yo me sentía como que, ¿qué tengo yo para darte? ¿Entiendes? Yo estoy aquí, hello, No tengo no tengo nada nada para ofrecer. para ofrecer. Y recuerdo que un día en mi cuarto, leyendo la palabra, el Señor me habló puntualmente a través de la Biblia. Y sí me confirmó que era para predicar su palabra, que es un llamado que tenemos todos. Todos tenemos que predicar la palabra. Y el Señor me lo confirmó. Y bueno, fui desenvolviendo ese llamado, pero siempre entendiendo que era de la mano de aquel que me había creado. Y me llama mucho la atención, como tú acabas de decir ahorita, que hay muchas personas que se sienten vacías. Hay muchas personas que se sienten solas, pero tal vez están rodeadas de mucha gente y esos mismos que se sienten vacíos están rodeados de muchas cosas. Por ejemplo, yo he visto mucho en YouTube a varios artistas muy famosos que tienen de todo, presumen de todo, pero ellos mismos dicen que siempre sienten algo, o sea, que saben que tienen algo ¿Qué le falta? Algo que que le falta. tiene una forma específica y esa forma es Cristo. Entonces, nacemos con un propósito y ese propósito nos lo da Cristo. Y tenemos llamados, tenemos cosas que hacer para Dios y eso también Dios lo pone en nosotros y también nos ayuda a desarrollarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque hay mucha gente que tal vez quiera hacer mucho para el Señor, quiere hacer mucho y no está mal. Hay muchas personas que están sirviendo en muchas cosas, hay muchas personas que están sirviendo en muchos ministerios, pero en ocasiones Dios nos llama a hacer algo específico. Él tiene algo específico para tu vida. Por ejemplo, como hablábamos hace poco, ¿no? Que tú me mencionabas el ejemplo del reloj. El reloj fue creado para darnos la hora. Darnos la hora. Para darnos la hora, ¿no? Más él puede tener un llamado específico, o sea, una función específica, que tal vez es ser un reloj de pulso o ser un reloj de pared. O mejor aún, para agrandar tu ejemplo. Sí. No es lo mismo el reloj que tenemos en la muñeca, En la muñeca. que el Big Ben que está en Londres. En Londres, dando la hora. Es un reloj. Es un reloj. Solo que le da la Pero hora sus a toda una funciones, nación. exactamente, son diferentes. Todos somos creados por Dios. Y nuestros llamados suelen ser diferentes. Y no importa si tal vez Dios te llamó para que tú seas la persona que sea de intercesión en tu iglesia. Porque es tan importante como la persona que está en el púlpito predicando. O sea, los llamados, los propósitos, no tienen grado de grandeza, o sea, no tienen grado no de son grandeza. medidas, sí, no son medidos por Dios, porque para Dios todo es importante y todo es valioso. Es como que yo te pregunte a ti que cuál dedo de tu mano es más importante y cuál es menos importante. El menos importante lo vamos a cortar. Ok. No, todos son importantes, todos forman parte de tu cuerpo. Todos tienen una función. Todos tienen una función. Y ahí quiero ir. Todos como iglesia tenemos una función. Por eso es que es bien importante saber cuál es ese propósito que Dios te ha llamado a cumplir. Porque la oreja no puede ser boca. Y la boca no puede ser mano.
Y la mano no puede ser Y la pie. mano no puede ser pie. O sea, todos, así como funciona nuestro cuerpo, que todo está engranado, así también funciona la iglesia. Todos aportamos de lo que Dios nos ha dado. Por eso es bien importante saber cuál es el propósito que el Señor tiene para tu vida. ¿Cuál es el llamado? Y cuál es ese llamado que Él te ha hecho. Entonces, eso por ahí. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer un énfasis real entre la diferencia entre propósito y llamado. O sea, sin caernos en dificultad con las definiciones de la palabra, ¿no? Es como tú dices, propósito del ser humano, de nuestro ser. Todos fuimos llamados, nuestro propósito de existir, motivo de existencia, comparado con el propósito, todos tenemos el propósito de ser cuerpos. Todos. Algunos manos, otros pies, otros orejas. Pero todos somos cuerpo. La mano no es que por ser mano deja de ser cuerpo, no es cuerpo. Entonces todos los seres humanos fuimos llamados para servir a Dios, para adorar a Dios. Y la adoración, como dijimos anteriormente, se expresa de muchas maneras. Es el servicio, el tiempo, la dedicación, predicar la palabra. ¿Me estás entendiendo? Ahora, el llamado es una misión especial. ¿Qué es lo que tú dices? La mano es mano y el pie es pie. La oreja es oreja y la boca es boca. Tienen llamados distintos, pero todos son cuerpo. ¿Cierto? Entonces, fino. Tú tuviste tu llamado, ¿no? El Señor te lo confirmó. Pero hay algo ahí, que es el proceso. El proceso. Cuando llegamos a Cristo, te lo aseguro, apenas entres a esta familia, si no estás, y si ya estás, ya entiendes lo que te estoy diciendo, tú empiezas a sentirte realizado porque estás cumpliendo tu propósito, que es servir a Cristo. Y no estoy hablando de servir a la iglesia, servir a Cristo. Servir a Cristo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que luego viene un proceso de búsqueda para poder conocer tu llamado. Si tú no hubieras tenido tiempo de dedicación, como lo hizo Jeremías, creo que estábamos hablando, Sí. de Jeremías, que empezó a sumergirse en conocer a su creador, en saber quién lo creó, para qué. Ajá, esa dedicación, esa búsqueda. Si no existe ese proceso de búsqueda, no vamos a saber cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro destino especial, nuestra misión especial. Sí. ¿Cierto? Entonces, ese proceso es sumamente importante, porque hay personas que pueden durar hasta chorrocientos, 30 años en el evangelio, nunca Sí. conocieron cuál es su llamado, pero fue porque Dios no le quiso mostrar. No, No. tal vez que le faltó eso, el interés Sí. de buscar, de saber, porque porque en ese proceso tú comienzas a madurar, cambias la leche por la comida sólida, Sí. empiezas a conocer, a tener mayor entendimiento, porque o sea, el llamado es un arma. Y Dios no le va a dar un arma a un bebé. Y no le va a mandar para la guerra. No, Sí. Él va a esperar que ese bebé tenga cierta madurez para decirle, bueno, mira, este es tu llamado, tómalo. A esto te llamé yo, esto en específico. Sí, eso me recuerda mucho a David, ¿no? Porque David, en la historia de David, él estuvo siendo preparado por Dios en lo secreto. Allí en lo secreto, matando osos, matando leones, cuidando de las ovejas. Y ¿qué es lo que tú hablas, no? La importancia de ser preparados por el Señor para cumplir nuestro llamado. De ser preparados para el Señor para permanecer en nuestro propósito. Entonces, recuerdo que Samuel fue a la casa del padre de David y estaban todos sus hermanos, pero él no estaba. Él estaba ya en lo secreto, siendo preparado. Y no estaba el que iba a ser escogido, y el que iba a ser escogido y el que iba a ser llamado por Dios era David. Y automáticamente Dios se lo revela al profeta Samuel. Y Samuel le dice al padre David, aquí falta alguien, aquí falta uno que es el que es, ¿dónde está? Y resulta que el muchacho, un joven, estaba en lo secreto, trabajando, aprendiendo, y yo me imagino que en ese secreto
adoraba a Dios. Me imagino que en ese secreto Dios le reveló, wow, muchísimas cosas. Y que en ese momento en que Samuel vaya es el momento de la revelación, porque eso, o sea, y vamos al siguiente tramo. Sí, Ya entraste a la familia. Si no has entrado y te sientes que no tienes propósito, entra a la familia del Señor. Y ya entraste a la familia. Tienes que entender que hay un periodo de búsqueda para conocer tu llamado. David tuvo su tiempo cuidando sus ovejas y luego vino Samuel a decirle su llamado. Pero desde el momento en que David conoce su llamado hasta el cumplimiento del mismo, porque él fue ungido siendo pastor de ovejas, ujú, pero para él llegar a ser rey, para él recibir la corona, hubo otro proceso. claro. Indefinido en el tiempo de cada quien, conforme el propósito de cada quien. Sí, lo mismo aconteció con José, que demoró también. Pero es algo que es el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Ellas no se adelantan, ellas no se atrasan, ellas se cumplen en el momento, en el tiempo perfecto. Eh, y quién más que nuestro Dios, que es perfecto, para saber qué añadir en nuestra vida perfectamente en el tiempo que tiene que ser. Y bueno, como te mencionaba hace poco, podemos ver o sea, que David estaba ahí en lo secreto. ¿Y cómo podemos ver eso? Cuando él se presenta frente al gigante Goliat, que le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre De de Jehová. Jehová de los ejércitos. Entonces, este, a Dios no le importa quién eres, a Dios no le importa la posición, a Dios no le importa tu edad, a Dios le importa tu corazón, que tu corazón agrade su presencia, que estés cerca de Él, que le busques, que tengas intimidad con Él, porque Él tiene un gran propósito y un gran llamado para tu vida. No, el enemigo nos pone a pensar, y no sé si a ti te pasó en algún momento, creo que sí, creo que nos lo explicaste al principio del podcast, que nuestra vida no tiene sentido. No tiene sentido, me levanto en las mañanas, me acuesto por las noches, siento que mi vida no tiene sentido, que es un va y viene, que no sé, es como que la cosa no me sabe ni a dulce ni a salado, pero son dardos del enemigo, son artimañas que el enemigo usa, son armas que el enemigo usa exactamente por eso, para alejarnos de nuestro propósito, que es estar en Cristo, que es ser Y salvos, para que mucho menos conozcamos el y para que llamado. mucho menos conozcamos ese llamado lindo, ¿no? Esas promesas lindas también que el Señor tiene para nuestras vidas. Dios no nos llama para estar en derrota, Dios nos llama para ser victoriosos, porque la Biblia dice que Él es el Dios de victoria. Dios nos llama para estar en abundancia, porque Él es un Dios que provee. Él es un Dios que, imagínate aquel versículo que dice que Él tiene planes que son aún mayores que los que nosotros podamos pensar o imaginar. Entonces, el enemigo nos pone a creer y a pensar que nosotros no valemos, que nuestra vida no tiene sentido, que no tenemos ningún tipo de propósito, que somos unos fracasados, que nunca vamos a llegar a lograr a tener nada, que nunca vamos a alcanzar los objetivos que nos propongamos. Pero nosotros hoy queremos decirte a través de este podcast que es todo lo contrario, que Dios tiene algo hermoso y súper lindo para tu vida. Y que es nuestra responsabilidad plena, nuestra responsabilidad conocer ese llamado y ese Exactamente. propósito. Entonces, si Atrevernos. si te sientes de esta manera que estamos describiendo, que todos lo hemos sentido, que tenemos esa pregunta, que no está mal, porque esa pregunta bien direccionada te llevará a un buen destino. Eso. Entonces, es en Cristo. Mira, yo me acuerdo que una de las cosas que a mí más me hacía no querer volver atrás, ¿cierto? Y aún me hace no volver atrás, desde el momento en que yo entendí que solo en Dios tengo un propósito. Eso se dice fácil, pero es cuando lo sientes, cuando Sí. tú empiezas a sentirte pleno en Amén. el Señor, es que tú dices, es que solo aquí
donde yo realmente tengo un propósito. Y no solo yo, tú, Amén. todos. Es aquí donde tenemos un Es propósito. con Cristo. Entonces, pero ajá, por ejemplo, digamos que ya pasaste todo eso y estás ahí sentado y nos preguntas, muchacho, pero ¿y cómo Carrizo yo sé lo del llamado? Fino, busque y todo, pero, o sea, no hay una manera de uno echar un ojito. Tú lo dijiste, es muy importante. Una de las cosas que te pueden ayudar tal vez a ojear un poquito de tu llamado son los dones y talentos que el Señor te dio. Los dones y talentos. Que son irrevocables. A cada uno le dio conforme a él le pareció. Y fíjate lo ordenado que es nuestro Padre, ¿no? Y lo perfecto que Él es. Que nos deja esa joya, ¿no? En la Biblia, que son irrevocables. Pero creo que también nos deja por escrito y pónganlos al servicio de la iglesia. Y pónganlos al servicio de la iglesia. Que es más o menos lo que yo te estaba diciendo estaba compartiendo contigo hace poco. La importancia de envolvernos. Que lo hablábamos también la semana pasada, pero hablábamos del hecho de congregarnos, ¿verdad? Entonces... O sea, más allá de congregarnos, ahora es participar. Es participar. Es estar en obediencia, obviamente es estar bien con el Señor, es agradar el corazón de Dios, pero también poderle agradar a Dios con nuestro servicio. Es poderle agradar a Dios envolviéndonos en su obra, en su caminar. Hay algo muy interesante. Que Dios, a medida que tú vayas profundizándote con Él, Él te va a ir mostrando ciertas cosas que Él tiene para contigo, para tu vida. No va a ser todo. Imagínate que Dios te muestre todo. No va a ser todo, no va a ser todo. Imagínate que Dios le fuese mostrado a Elías, al profeta Elías, todo lo que iba a acontecer con él. Que una mujer lo iba a buscar para cortarle la cabeza. Imagínate, no, Dios, gracias, yo no quiero... que me uses para hacer eso. A mí déjame tranquilo. Pero es aquí, es todo con bien. un fin. Exactamente. Es todo con un fin. Exactamente. Entonces, como veníamos diciendo, los dones y talentos que el Señor nos entrega a cada uno son como que dice un pequeño brillo, ¿verdad? Que nos muestra cuál es nuestro llamado. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Me estás entendiendo? Porque esos dones son los que vas a usar como herramientas en tu llamado. Amén. Y como tú dijiste, ciertamente, los llamados no tienen tamaño. Llamado es llamado. Y lo más importante, nosotros no podemos ignorar que el Evangelio, nuestro Dios y todo en esta tierra se mueve principalmente en un mundo espiritual. Correcto. Hay personas que ni tú ni yo conocemos, pero que allá en el infierno son bien conocidas. Uh-huh. ¿Pero por qué son bien conocidas? Porque siempre están ahí de rodillas, orando, le hacen frente al enemigo. ¿Me estás entendiendo? Y de ahí es que va a venir nuestro galardón. Lo que mucho se ve aquí no tiene nada que ver. Porque la misma palabra lo dice. Que en el fin de los tiempos vendrán muchos y dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre prediqué el evangelio, yo sanaba enfermo, y yo hacía aquello, y yo hacía lo otro. Y el Señor le va a decir, alejado de mí, hacedores de maldad. Porque lo que hagas aquí en la tierra no tiene nada que ver con lo que se mueve en lo espiritual. O sea, no es que no tiene nada que ver, sí tiene que ver, pero no necesariamente muestra lo que hay en lo espiritual. Entonces, y otra cosa, que nuestro llamado nunca nos va a incomodar. Jamás. Jamás. ¿Me entiendes? Porque aunque no te parezca, al principio, por ejemplo, cuando le empiezas a ejecutar, empiezas a darte cuenta que te vas a sentir pleno en eso. Sí. Porque Dios pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Sí, bueno, no, al principio no es a veces no he escuchado yo testimonios de personas que es como que, ay, no, al principio no quería, ¿qué es eso? A mí, para eso, ¿por qué? Sí, no, sí se sentían un poco incómodas, ¿no? Pero como Dios es perfecto, obviamente, a medida que uno va siendo obediente, uno le va colaborando al Señor. Y empieza a capacitarte. El Señor comienza a capacitarnos, así es. Él comienza a capacitarte y a hacerte las herramientas
cuando entras en esta función porque como le digo, son pasos, congregarse es importante, ¿cierto? Pero tú necesitas que ya en un momento pasar de congregarte a participar, a desenvolverte. Cuando empiezas a desenvolverte, vas a conocer tus dones, tus talentos y vas a tener que incluir más en la búsqueda para que el Señor pueda revelar tu llamado, a Amén. qué es lo que Él quiere que tú hagas, qué es lo que Él quiere que tú realices. Y luego, cuando tú conozcas ese llamado, ya tú estás con un horizonte claro en el Señor y tú vas a ver que aún en las peores circunstancias te vas a sentir pleno porque estás cumpliendo el motivo por el cual usted llegó a esta tierra. Así de simple. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que hayas hecho con tu pasado. Si tú dices, pero yo que he hecho tal cosa, que he vivido tal cosa, no tiene nada que ver. Dice la palabra que dice que todas las cosas viejas pasaron Y aquí todas fueron hechas y nuevas. aquí todas fueron hechos nuevas. Amén. Bueno, creo que este es el tema del día de hoy. Esperamos que de verdad sea de mucha bendición para ustedes. Amén. Que sea de utilidad y que puedan ejecutar, ¿cierto? Amén. Este caminar, que con nuestra corta experiencia podemos, como quien dice, ayudar a iluminar para que crezcan, para que avance, para que conozca tu propósito, tu llamado y dejes de sentir que tu vida no tiene razón de ser. Sí tiene. Sí la tiene. Y es muy grande. Amén. Y está en Cristo. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un sábado más. Recuerda, te lo vamos a volver a repetir. Te lo vamos a volver a repetir. Suscríbete para que no te pierdas. Dale like, déjanos Dale un comentario. like, déjanos un comentario suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Ya va, y muy importante, esto no lo decimos casi nunca, pero es importante. Comparte este video. Amén. Busca a tus amigos de la iglesia. Compártelo. Y sí, es un poquito Amén. larguito, pero es muy útil. Compártelo, Amén. mándaselo para que llegue a muchas más personas. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias y chao. Hasta el Chao. próximo.